Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenido nuevamente a Portada. Vamos a hablar un poco sobre lo acontecido en el día de ayer. Vamos a estar con ustedes como todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 durante la próxima hora. Y vamos a hablar sobre el discurso pronunciado ayer en el aniversario de la independencia de la República Dominicana por el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Antes que nada debo decir que de acuerdo con un mandato de la Constitución, de esta y de las anteriores, el jefe del Estado debe comparecer ante la Asamblea Nacional cada 27 de febrero para rendir cuentas de la gestión de su gobierno en el año anterior. Es decir, la Asamblea Nacional no es más que la reunión conjunta de ambas cámaras, que se reúne en situaciones extraordinarias como cada 27 de febrero y cada 16 de agosto, cuando se juramenta el presidente escogido en las elecciones de ese año, del año que transcurre o del año que tenga que ver con unas elecciones, y también para la instalación del Congreso de la República todos los años, el 16 de agosto, para cambiar los bufetes directivos de ambas cámaras. Es decir, durante los 8 años que ha estado en estos últimos 2 periodos, el presidente Fernández ha tenido que repetir lo que ayer hizo ante el Congreso Nacional. Por lo regular, la rendición de cuentas significa que el presidente concurre ante la Asamblea para decirle lo que hizo el año anterior, lo que no hizo, lo que queda pendiente y por qué se hizo y cómo se hizo. Y deposita un legajo de papeles ante la Asamblea, ante ambas cámaras, donde están impresas y están escritas esas memorias del año anterior del gobierno en cuestión, ¿no? Lo de ayer ha sido un discurso, probablemente el discurso más controversial de los 12 que ya ha pronunciado ante la Asamblea Nacional el presidente de la República, porque recordemos que también fue presidente de la República entre 1996 y el año 2000. ¿Por qué ha sido tan controversial? Porque la oposición y líderes industriales y líderes empresariales entienden que el presidente de la República no hizo propiamente una rendición de cuentas, sino que se limitó a hacer comparaciones entre sus administraciones y la administración del PRD encabezada por el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien es el candidato rival de su partido, el PLD, a las elecciones del próximo 20 de mayo, el tercer domingo de mayo de este año. Como siempre, cada vez que se refiere a la administración del señor Hipólito Mejía, el presidente fue muy severo en su juicio con relación a ese gobierno, señalando que muchas de las dificultades que aún enfrentamos como nación, que no son muchas según el presidente de la República, se deben a la desastrosa gestión del señor Mejía en el periodo que le correspondió gobernar del año 2000 al año 2004. La verdad es que parecería muchas veces cuando los dirigentes del PLD se refieren al gobierno anterior, no se están refiriendo al gobierno anterior de ellos mismos, sino al gobierno del presidente Mejía. Pero mucha gente se pregunta si al cabo de 8 años no se han resuelto muchos de esos problemas, ¿qué puede reivindicar a su favor la administración actual? Una de las características singulares de la comparecencia del señor Fernández ayer ante la Asamblea Nacional es que asistieron los nuevos dignatarios de las nuevas instituciones creadas por la Constitución votada a comienzos del año 2010, que es una creación, un hijo legítimo del presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Allí estaba el presidente del Tribunal Superior Electoral, que es un nuevo organismo creado por esa Constitución, y que hará las veces en este proceso electoral, que de hecho ya lo está haciendo, del Tribunal Contencioso que existía, la Cámara Contenciosa que existía en la vieja Constitución de la Junta Central Electoral. Ya la Junta está dividida en 2 organismos. La Junta Central Electoral, compuesta por 9 miembros y 9 suplentes, por 5 miembros, perdón, y 5 suplentes, que es la responsable de administrar las elecciones, es decir, organizar el montaje de los procesos electorales. Y hay un Tribunal Superior Electoral que preside el doctor Mariano Rodríguez, que es el responsable de dirimir los conflictos que resulten de los procesos electorales. Y la Junta Central Electoral, con un pleno de 5, está presidida por un alto dirigente del PLD, como todo el mundo sabe, el doctor
Roberto Rosario. Por allí estaban también el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, la presidenta de la Cámara de Cuentas, la doctora Liselot Marte de Barrios, y el presidente de la nueva Corte Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, que es también un organismo, una corte creada por la nueva Constitución de la República. De todas maneras, como siempre ocurre, los discursos de los presidentes resultan muy polémicos, son juzgados y son evaluados de diferentes perspectivas, y este ha sido el caso de este último discurso del presidente. No fue una excepción a esa regla. Los partidarios del gobierno entienden que se trató de una pieza magistral. Los agentes de oposición, los líderes de oposición y en esta oportunidad también las organizaciones empresariales y de la sociedad civil entienden que el presidente dejó muchos vacíos, no rindió realmente cuentas y se limitó a hacer una evaluación positiva de su gestión a lo largo de los últimos 8 años y hacer balance negativo de la administración que le precedió, es decir, la del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. De todas maneras, esta fue la última comparecencia ante la Asamblea Nacional, liderando la Asamblea por el presidente Fernández, porque tendrá que asistir a una nueva Asamblea Nacional el 16 de agosto, cuando le tocará entregar el solio presidencial a quien resultase el escogido en las elecciones del próximo 20 de mayo, cuya decisión estará sin lugar a dudas a favor del candidato de su partido, el PLD, el licenciado Danilo Medina, o el candidato del PRD, que es el principal de oposición y el partido más grande del país, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien, como ya ustedes saben, fue presidente hace 8 años. De manera pues que se espera que todavía en los próximos días, este discurso del presidente Fernández siga generando opiniones a favor y en contra, y esto es muy importante porque eso demuestra que todavía en el país existe plena libertad o existe libertad de opinión y que no se castiga ni se persigue ni se sanciona a la gente por las opiniones que pueda emitir, incluso con relación a un gobierno. Porque creo que ha quedado claro a lo largo de los 50 años casi de ejercicio democrático que hemos tenido, ejercicio democrático muy defectuoso, tortuoso si se quiere, pero ejercicio democrático al fin, en que la gente puede expresarse con cierta libertad sin temor a represalias. Eso significa, digo, que la libertad es muy importante, que vivimos en una sociedad plural y que lo más importante de todo es que esa libertad de opinión sigue existiendo, porque eso es lo más importante para una nación que se precie de sus valores democráticos, como supongo yo que es la República Dominicana. Ese ha sido nuestro comentario en el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, retornamos con un comentario muy importante y un análisis sobre economía, este último a cargo de nuestro compañero Joel Santos. Siga con nosotros aquí en Portada. Se acerca el evento artístico más grande de República Dominicana. Premios Casandra 2012. Martes 13 de marzo, 7 de la noche. Teatro Nacional. Transmitido por Telemicro Canal 5. Invitan Cervecería Nacional Dominicana y Agroarte. Con el copatrocinio de Claro, Banco León, La Sirena y Coca-Cola. Síguenos en Internet, Twitter y Facebook. ¿Y qué dice el nombre? American, lo dice todo. Aires acondicionados Split 9, 12, 18 y 24.000 BTU. Motor rotativo de bajo consumo real, fabricado para nuestro país. Somos la calidad. Radio Centro. Buenas. Miguel, el novato del año. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? Este es mi país, aquí que está mi gente. Pelotero, fírmame esta pelota. Oye, Miguel, yo con todos esos cuartos que tú tienes de ese contrato y en Nueva York, yo no vuelvo para acá. Que va, esto lo vale. Nada se compara con volver. Miguel, pero volver para el barrio. De ahí salí.
Ahí están mis amigos y mi familia. No importa dónde yo llegue, yo siempre volveré. ¡Hey! ¡Cabe otro! Esta es mi gente, este es mi barrio. Volver a casa vale todo el dinero del mundo. Para nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan. Por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Que todos cumplamos con nuestro compromiso. Ser responsable y ocupar de transmitir valores positivos. Sentir el mismo respeto por todos los seres vivos. Que además de pensar en su propio negocio, una empresa piense en beneficiar a todos. Eso vale más que el oro. Tus valores son los nuestros. Barrick, Pueblo Viejo. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter. Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. Veamos ahora cómo nuestro compañero Manauri Jorge nos recrea una vieja historia de la zona colonial que de hecho parece un viaje al pasado. Veamos. La historia nunca se olvida si quien la cuenta no lo hace a su antojo. En medio de tanto bullicio y modernismo caótico, echar un vistazo a lo que fuimos ayer podría ser la clave para entender lo que pretendemos ser hoy. En la zona colonial, el espacio más antiguo del Nuevo Mundo, se guarda un tesoro que no tiene parangón, la historia de nuestros antepasados. Pero en ese marco territorial hay un espacio que sobresale entre tantos, la tienda de antigüedades de Santa María. Una galería ubicada en la calle Arzobispo Noel esquina Sánchez, donde podemos encontrar radios, vitrolas, sillas, mesas, lámparas, teléfonos y hasta motonetas con más de 60 años de ser fabricadas, entre otras cosas que suelen tener hasta más de un siglo de existencia. Cuando compramos esta casa, que es del siglo XVI, enseguida lo que me vino a la mente fue poner una casa de una galería de arte con antigüedades, porque yo creo que van de la mano la pintura con las antigüedades y eso fue, por eso fue que yo la puse. Quien circula diariamente por las calles de la capital se acostumbra al bullicio y a las precariedades de los suburbios. Sin embargo, entrar a este lugar es como cruzar una barrera en el tiempo y remontarse a décadas estacionadas en la memoria. Se siente mucha paz, se siente un ambiente diferente realmente a lo que se está viviendo hoy día afuera. A veces a mí me pasan días y no salgo afuera, porque estar aquí es como en mi mundo. Yo lo vivo. Hasta los más jóvenes han escuchado hablar de Elvis y su cautivadora manera de bailar. El rey del rock and roll fue el ícono de la juventud en los años 60, la misma fecha
para cuando encontrabas en los centros de diversión belloneras como estas. Pero vamos más atrás. Esto es una vitrola, una de las tantas que se empleaban en los años 10 y 20 del siglo pasado para animar las fiestas o bailes. En vez de la pianola, se colocaban discos en la vitrola y se bailaban piezas musicales que provenían de distintos países del mundo. Las personas que se dedican a coleccionar objetos antiguos dicen que esto es más que un hobby o trabajo. La fuerza motora que los mueve tal vez sea la misma que empuja a los artistas a crear las más sublimes obras del arte. Siempre me ha apasionado las antigüedades y la pintura, siempre he vivido pintando toda mi vida y el artista lleva mucha paz interiormente, entonces aquí se puede encontrar esa paz que hace como una química con mi interior. En esta galería de antigüedades se conservan, como si el tiempo no los ignorara, piezas tan añejas como valiosas. Con la conservación de estas piezas, no solo se pretende guardar una obra de arte, sino que dentro de sí encierran una carga moral que a medida de los años se ha ido esfumando de la realidad. Los valores hay que rescatarlo de nuevo, se han perdido los valores que tienen este sentir que la sociedad debe buscar hoy en día. Entonces por eso este mundo de las antigüedades está como surgiendo de nuevo. Entonces aquí se puede encontrar ese surgir que tiene, esa búsqueda que tienen muchas personas. Yo creo que aquí se pueden, es como un ambiente que va atrayendo a esas personas que están buscando esto. Los objetos que aquí se conservan llegan desde distintos puntos del mundo, pero en su mayoría son importados desde las capitales europeas. Bueno, todo viene de Europa. Traemos mercancía de Francia, de Suiza y de España. Algunas son americanas también. Bueno, aquí vienen muchos turistas y también vienen locales. Se quedan fascinados, les gusta mucho. Con todos estos recuerdos, cabe la interrogante de por qué los objetos y obras antiguas presentan mejor calidad que las recientes. Tan bien elaborada, tan bien trabajada y tienen tantos años y se mantienen como si fuera acabada de hacer. En cierto modo, en ciertas cosas sí, porque la madera era mejor, se ponía más arte en lo que hacían, ahora todo es rápido. No estoy diciendo que todavía no existen casas que hacen buenos trabajos, pero antes la gente se dedicaba más. Esta mujer, a la que evidentemente le apasionan los artículos ancestrales, también es amante de la pintura. En su nido le dedica tiempo a sus cuadros y a las obras que otros artistas plásticos hacen. Es como el espíritu, transmitir el espíritu en un lienzo. Aquí está la levitación, muestra como una potente manifestación de amor, aquella que logra con un suspirar tener una experiencia de amor en el mar. Indudablemente que esas alhajas forman una parte importante de nuestro presente, ya que si no sabemos de dónde venimos, menos sabremos hacia dónde vamos. Sí. Cuando yo termine, yo te llamo inmediatamente, ¿ok? Bueno, señores, y aquí estamos en la Galería Santa María, un centro donde la historia nunca se pierde. Ya lo dicen, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso, exhortamos a que vengan y conozcan qué fue del pasado para conocer el presente. Soy Manuel Ricordo, que siga con más de Portada. Tenemos ahora un interesante análisis a cargo de nuestro compañero Joel Santos en su segmento Economía en Portada sobre los efectos y los retos que a la economía les trae la campaña electoral que ya está en marcha. Veamos. Bienvenidos a otra nueva entrega de Economía en Portada. Estos días son muy particulares para lo que se refiere a nuestro país. Estamos iniciando lo que es la campaña electoral, aunque en la práctica
ha sido un tema que viene desde hace mucho tiempo avanzando. Pero en este sentido resulta muy importante enfocar esta campaña electoral sobre los temas que más interesan a la sociedad. Y hay 3 aspectos particulares que deben ser fortalecidos en este sentido. Lo primero es que los candidatos acerquen sus propuestas particulares a los distintos sectores afectados para tratar de consensuarlos desde ya. En este sentido, los mismos candidatos de los distintos partidos pueden terminar haciendo causa común en muchos aspectos que puedan ser ya preaceptados por la sociedad. El 4% de educación, sin duda alguna, es un ejemplo a mencionar en este sentido. Un segundo aspecto es ya los programas de gobierno particulares de cada partido. Es extremadamente importante que la sociedad con bastante tiempo, y esto está relacionado con o tiene que ver con lo que es el presupuesto de la nación, pues que los programas de gobierno sean presentados con suficiente tiempo, de forma tal que la sociedad los pueda digerir, analizar y discutir también con los candidatos, de forma tal que cualquier cambio que se pueda hacer sobre el mismo tenga un impacto importante eventualmente para lo que es el partido ganador de las elecciones. El tercer aspecto es ya cómo se discuten estos programas de gobierno, y está más relacionado con los llamados debates presidenciales, que ha sido una vieja aspiración de la sociedad civil dominicana que ha sido muy difícil de cumplir, ya sea por una razón o por otra. Muchas veces el que se siente ganador pues no se siente en la obligación de debatir, y quizás el perdedor o el que se siente que no está ganando pues no ejerce la suficiente fuerza para que se realice el debate. Al final de cuentas, la sociedad civil debe continuar poniendo énfasis en que se realice este debate y que no sea una decisión del candidato. Por eso es que la famosa ley electoral, que tanto se ha quedado pues en el tintero, pues debe abocarse a tratar este aspecto y hacerlo obligatorio, porque lo que terminará será fortaleciendo el compromiso de los candidatos con los partidos, terminará dejando de una manera mucho más clara de cuáles son lo que piensa cada candidato y la forma en que lo va a ejecutar, y al final las sociedades más avanzadas sin duda alguna lo ponen en práctica. Estos 3 aspectos, trabajados en su conjunto, sin duda alguna fortalecerán la institucionalidad, fortalecerán el compromiso de los candidatos para con el país y redundarán en un beneficio general de la sociedad con un mayor seguimiento y cumplimiento de los objetivos trazados. Nos vemos en una próxima entrega de Economía en Portada. Se acerca el evento artístico más grande de República Dominicana, Premios Casandra 2012, martes 13 de marzo, 7 de la noche, Teatro Nacional, transmitido por Telemicro Canal 5. Invitan Cervecería Nacional Dominicana y Acroarte, con el copatrocinio de Claro, Banco León, La Sirena y Coca-Cola. Síguenos en Internet, Twitter y Facebook. Cada día invertimos 66 millones en pequeños negocios para que amplíen su horizonte de oportunidades. También invertimos en mejorar el medio ambiente de los dominicanos, limpiando sus playas y reforestando sus montes. Somos más que un negocio financiero. Tocamos vidas. Somos Popular. Televisores Toshiba Full HD, LCD y LED 3D. Y por la compra de un televisor Toshiba, solicita en tu tienda favorita esta lámpara LED de escritorio. Oh Toshiba, lo mejor, somos la calidad. Radio Centro. Royal Lavandería, pionero en servicio a domicilio. En Royal encontrará a los expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novia para que se conserven como nuevo por muchos años. Garantizado.
Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con nueva sucursal en la Jacinto Mañón, casi esquina Churchill, en el Ensanche Paraíso. También en la Tiradentes, casi esquina Gustavo Mejía Ricard, y en la Avenida de los Próceres, esquina República de Argentina. Además, la de Gasco en Rómulo Betancourt y Doctor de Filló frente a Dumet. Y su principal, en la Avenida México número 116, La Esperilla. Llama o ven a Royal Lavandería y gana millas en el programa Advantage de American Airlines. Royal Lavandería, en el 809-732-0505. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana. Venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza. ¡Arriba Alianza País! Y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! El hombre que hará posible un gobierno honesto. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter. Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. Hoy vamos a hablar sobre un tema realmente trascendente para la República Dominicana. Vamos a hablar de la reciente integración de las llamadas altas cortes, de la Constitución de la República y de las perspectivas que tiene el país con relación a esos nuevos organismos y a esa nueva Constitución que ya tiene 2 años. Y para hablar de ello tenemos la grata presencia y la honrosa presencia, podría decirse, de un destacado abogado dominicano, el doctor Olivo Rodríguez Huertas. Muy buenas noches, gracias por aceptarnos. Miguel, gracias de nuevo por traerme por aquí. Bien, ¿avanzó el país realmente en materia institucional con la integración de estas llamadas altas cortes? Bueno, hay un hecho que resulta significativo, que fue la puesta en vigencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, que son 2 órganos constitucionales nuevos. Sabemos que en el ámbito contencioso electoral, a la Junta Central Electoral, aparte de sus funciones administrativas de administración electoral, le correspondía también el tema contencioso. Dirimir los conflictos. Exacto, hubo intentos por hacer una separación de funciones a lo interno de la Junta Central Electoral, pero no obviamente con el grado de independencia que la Constitución del 2010 le ha conferido, creando fuera totalmente de la estructura orgánica de la Junta Central Electoral este tribunal que, con las características de independencia e imparcialidad que deben adornar a todos los órganos jurisdiccionales, tendrá el control de todo lo atinente a los conflictos en materia electoral. Entonces, ese hecho... Incluso antes, durante y después de las elecciones. Exacto, antes, porque hay toda una vida con carácter permanente en el ámbito electoral, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos, los conflictos que se derivan entre los mismos, pero además, recordemos que aparte de las funciones típicamente de administración electoral y del funcionamiento de los partidos políticos, la Junta Central Electoral tiene una importante función administrativa, que es todo lo que tiene que ver con la administración del registro civil y el tema de las actas, declaraciones tardías, etcétera, y en el que este Tribunal Superior Electoral también se le son asignadas funciones de esa naturaleza. De manera que el universo del control de las actividades propiamente de la Junta Central Electoral, incluyendo el tema de los partidos políticos, entra también dirimir todos esos conflictos, todas esas controversias, homologar esas decisiones administrativas que tienen que ver con el registro civil, le corresponden a ese órgano jurisdiccional. ¿Y esa separación de funciones constituye alguna garantía adicional para el respeto de los derechos de los ciudadanos? Bueno, el hecho de constar con una instancia que esté fuera de la estructura misma, yo creo que es un aporte significativo. Obvio, la independencia, el buen funcionamiento se lo dan quienes integren, pero me parece que es una idea acertada el hecho de haber creado esta instancia particular en la Constitución a los fines de dirimir ese tipo de conflictos, aunque hubo personas como el senador Domínguez entonces en el seno de la discusión de la Asamblea Revisora que decía que como muchos de los conflictos electorales
no tienen un carácter permanente, ¿no? Podría perfectamente crearse este Tribunal Superior Electoral con jueces ad hoc, es decir, jueces que pertenecieran sea al Tribunal Constitucional, sea a los jueces del Poder Judicial, de Cortes de Apelación, por ejemplo. Fue una idea que nos prosperó y que buscaba darle cierta racionalidad, porque también tenemos un Estado demasiado dimensionado, integrado por demasiados órganos, por demasiados entes, y además una Constitución que podríamos decir que está hipertrofiada en términos de órganos por abogados, ¿no? En este caso, los miembros del Tribunal Superior Electoral todos son abogados, son un órgano jurisdiccional, dirime controversias, aplica el derecho, y entonces, bueno, pero esta salida no se dio. 13 miembros, 13 jueces en la Corte Constitucional. Ese es el otro aspecto importante. Creo que la creación, aunque yo combatí esa idea, la creación al final del Tribunal Constitucional resultó importante. Es penoso que se haya integrado, se le haya dado una composición tan numerosa de 13 miembros, sobre todo en un país, yo lo había sostenido en otras ocasiones, en la que el número de constitucionalistas no abundan. Yo creo que es superado por mucho el número de miembros que tiene el Tribunal Constitucional en relación al número de verdaderos constitucionalistas que están allí. Es decir, que muchos miembros, muchos jueces de la Corte Constitucional no conocen, no son expertos en materia constitucional. No son expertos en materia constitucional, e incluso, de hecho, el propio presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Milton Ray Guevara, señaló que parte de las tareas iniciales es la labor de adecuación y de capacitación de muchos de sus miembros. Es decir, que van a tener que volver a la universidad. Sí, obvio. Bueno, no a la universidad, sino a entrar a conocer los detalles y pormenores del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. No es que no dominen, porque los estudiantes en derecho, cuando usted estudia derecho, le imparten derecho constitucional, y muchos han hecho algunos cursos ligeros en especializaciones, algunas maestrías sobre el tema, pero, por ejemplo, no es lo mismo tener la profundidad del doctor Milton Ray Guevara, por ejemplo, que es un constitucionalista de muchos años, de una Katia Miguelina Jiménez, que también hizo su maestría en Derecho Constitucional. Sin embargo, un gran constitucionalista. En la Universidad Iberoamericana, pero hubo otros constitucionalistas de los más destacados del país que no le interesó participar, el caso de Eduardo Jorge Prat, Flavio Darío Espinal, un caso que fue emblemático y que no se explica, ¿no? Su no presencia, el caso de Cristóbal Rodríguez, pero que dirige la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Y muchos otros que sí tienen esa capacidad y que están ubicados en el seno del Poder Judicial. Por ejemplo, usted cuenta con un Domingo Gil en Santiago de los Caballeros, que es un especialista, un verdadero experto en Derecho Constitucional, Valbuena, pero al final no resultaron escogidos. En el caso de Cristóbal Rodríguez, ¿por qué se le desestimó? Bueno, no sabemos, se comenta que a lo mejor su cercanía, es algo penoso que se pueda decir en un Estado democrático en estos principios del siglo XXI, su cercanía con el doctor Guillermo Moreno. Se señala que ese fue una limitante para que él pudiera acceder al mismo. Se señala que algunas posiciones que él ha fijado no han resultado de la simpatía del presidente Fernández, que en este momento tenía la mayoría para la conformación de la Santa Corte, etcétera. Obviamente, pero el ejercicio del poder no es para eso. Ese criterio no se impuso en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que se escogió a una persona que todo el mundo conoce. Pero recuerda, Miguel, que esa visión que se tiene, la mayoría transitoria ahora del Consejo Nacional de la Magistratura, es en relación a los que no comulgan con mis propias ideas, no para los que no lo que son mis partidarios. Lo penoso de todo eso es que, y eso lo hemos denunciado en otras ocasiones, es que el ejercicio del poder, Miguel, el ejercicio de las libertades públicas no puede estar manchado por estas circunstancias de carácter subjetivo, porque eso se llama la desviación de poder, la utilización de las facultades, de las prerrogativas que el ordenamiento constitucional y legal le confiere a los funcionarios públicos para que adopten la mejor decisión, la decisión más conveniente al interés público. En este caso, que haga la integración de las altas cortes con el mejor de lo personal, y que razones espurias, extrañas totalmente a lo que son las buenas decisiones del poder, sean las que marquen y decidan en ese sentido. Entonces se puede hablar que se impuso la imparcialidad de mis parciales. Exacto, hay muchas de esas personas que obviamente que están tanto en las tres altas cortes que tienen una cercanía con la mayoría de turno. Y es una reacción, una respuesta a lo que se señalaba del proceso del año 97, conducido en ese entonces magistralmente por el presidente Fernández en total y absoluta minoría. El presidente Fernández solamente representaba su propio voto, los otros era una mayoría que dominaba
el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, e indudablemente impusieron un número mayoritario de jueces más vinculados a esas corrientes políticas. Se trata de una práctica mala para la institucionalidad dominicana que practican, y hay que reconocerlo, todos los partidos políticos. Cuando tengo mayorías, entonces aplico mi aplanadora e impongo que mis partidarios, las personas que comulguen más cerca con mis ideales, con mis pensamientos, o que han tenido una cercanía coyuntural o con carácter permanente con la persona que tenga esa mayoría, entonces ese resulta beneficiado. Dado que eso va a ser imposible superarlo, el defecto o el vicio o la dificultad radica entonces en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Eso es en parte. Bueno, se da la coyuntura de este momento. En este momento se dio la coyuntura de que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un control en las cámaras legislativas, incluso de hecho el representante del Senado, que era un representante del Partido Reformista, es un partido aliado, incluso se cuestionó la validez de la designación del senador Félix Vázquez, que fue en la boleta, aunque aliado, fue en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, pero entonces el amigo y compueblano Omar Aristi Castro no era senador, no se había juramentado, no había cumplido con su deber y obligación constitucional, lo que posibilitó esto, de manera que, y en el caso del representante en la Cámara de Diputados ante el Consejo Nacional de la Magistratura, tocó ahora la coincidencia de que se da en el momento en que entre el presidente del partido y el candidato presidencial se dan unas desavenencias, y bueno, esa persona que representa al lado institucional del partido, ¿no?, al ingeniero Vargas Maldonado, hace el pacto político con el presidente Fernández, que le permite conformar las altas cortes en la manera en que han quedado. La integración de la Suprema Corte de Justicia ha sido muy criticada, primero porque se ha designado como presidente de la Suprema a una persona afectiva, política y profesionalmente ligada al presidente de la República, y también se excluyó de la Suprema Corte de Justicia a uno de los jueces que tenía mejor desempeño durante los últimos 14 años. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las causas de que esas cosas se dieran de esa manera? Bueno, mira, al margen del vínculo que es innegable que tiene el doctor Mariano Germán, sin embargo se trata de un profesional que en términos generales nadie en el país podría cuestionar, incluso su propia trayectoria, no solamente en el plano del ejercicio profesional, sino en la vida académica, y yo resalto, porque lo conozco bien, en el plano familiar. Indudablemente es innegable que ha sido por muchos años el abogado de confianza del presidente Fernández, y eso genera preocupaciones desde el punto de vista de que una persona con esa cercanía asuma el control. Pero yo tengo una plena confianza en que el doctor Mariano Germán se comportará como lo ha hecho en su vida pública, con una integridad total y absoluta. Lo que resultó un poco contradictorio fue la manera arbitraria en que se sentaron las bases para destruir de cara al futuro la independencia judicial, en el sentido de darle una continuidad al cuerpo judicial lo más alejado posible de estas decisiones de carácter político. Pero si usted me lo permite, vamos a hacer una pausa forzosa y vamos a seguir hablando sobre ese tema cuando regresemos después de ella. Se acerca el evento artístico más grande de República Dominicana, Premios Casandra 2012, martes 13 de marzo, 7 de la noche, Teatro Nacional, transmitido por Telemicro Canal 5. Invitan Cervecería Nacional Dominicana y Agroarte, con el copatrocinio de Claro, Banco León, La Sirena y Coca-Cola. Síguenos en Internet, Twitter y Facebook. Buenas. Miguel, el novato del año. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? Este es mi país, aquí que está mi gente. Pelotero, fírmame esta pelota. Oye, Miguel, yo con todos esos cuartos que tú tienes de ese contrato y en Nueva York, yo no vuelvo para acá. Que va, esto lo vale. Nada se compara con volver. Miguel, pero volver para el barrio. De ahí salí. Ahí están mis amigos y mi familia.
No importa dónde yo llegue, yo siempre volveré. ¡Ey! ¡Cabe otro! Esta es mi gente, este es mi barrio. Volver a casa vale todo el dinero del mundo. Para nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan. Por eso lo cuidamos más. Banco BHD. CEPROSA, servicios especializados de protección y seguridad. Hacemos mejor lo que otros tratan de hacer bien. Contáctenos en Santo Domingo en el 530-5255, en Santiago el 583-9768 y en Puerto Plata 586-4253 o 586-4208. También para Puerto Plata, la línea sin cargos 1-800-1580. ARS Balic Salud, programa de prevención y promoción. Las afecciones del corazón y el sistema circulatorio son la principal causa de muerte en todo el mundo. Reduce el riesgo con una dieta saludable, ejercicio físico y verificando periódicamente la presión arterial, azúcar y el colesterol. Ayúdanos a cuidar a quienes quieres más. ARS Balic Salud. Estamos en ti día y noche. Sin ser médicos, deportistas y maestros, somos una parte importante en la infraestructura de cientos de hospitales, instalaciones deportivas y escuelas que han sido construidas con Cemento Cibao, albergando los sueños de miles de dominicanos a través del tiempo. Producimos con la más alta tecnología y materia prima el cemento que supera en calidad a todos los demás por su rendimiento, mayor resistencia y fraguado óptimo, que es orgullo de aquí en todo el mundo. Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Tenla a mano y cumple tus deseos con tu tarjeta Visa Banco Ademi. Solicita una Visa Banco Ademi y serás dueño de tus deseos. No hay nada imposible, con Visa Banco Ademi puedes tener. Banco Ademi, el líder en préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa, pone en tus manos las tarjetas Visa Clásica, Gold y Empresarial. Ten la tuya a mano. Ya sabes que Banco Ademi es el banco que da la mano. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter. Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. Continuamos conversando con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Olivo Rodríguez Huerta, un conocido abogado dominicano. Y al final del segmento anterior, él hablaba sobre la constitución, la integración de la Suprema Corte de Justicia y la exclusión de un destacado miembro de ella, el doctor Julio Aníbal Sánchez. Julio Aníbal Suárez. Mira, lo que planteaba Miguel, que era la parte negativa que ya había visto del proceso llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, es la manera arbitraria y selectiva con que fueron confirmados algunos jueces y sacados arbitrariamente otros, que es el caso, por ejemplo, del magistrado Julio Aníbal Suárez, el más emblemático de todos los magistrados de la Suprema Corte y quizás el magistrado más laborioso que ha tenido la Suprema Corte en toda su historia. Y
el intento después de no solamente separarlo arbitrariamente en violación de lo que señala la Constitución, sin indicar ni sin especificar los motivos, sino que después, casi un mes después, cuando comienza a reclamarse que tiene que cumplirse con la Constitución y que debe motivarse las razones por las cuales se decidió su separación, se utiliza una expresión que no equivale a ninguna motivación porque es carente de todo sustento fáctico, como la de que no era un juez que se había caracterizado por ser siempre imparcial e independiente, lo cual entonces, aparte del atropello, constituye una infamia. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, es que tienen que sustentarlo, es decir, en el proceso. Para eso ¿qué es lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura, Miguel? Durante meses se pasaron escuchando, entrevistando a cientos de juristas, muchos magistrados, otros abogados del ejercicio, y luego, cuando llega el momento cumbre ya de ese proceso de selección, que es el proceso de la deliberación respecto a todos los candidatos que optan para esos altos puestos, bueno, quisieron resolverlo en 3 horas, una cosa que había tomado meses. Entonces debió haberse tomado su tiempo el Consejo para realizar y para motivar. Obvio, en el caso del magistrado Julio Aníbal Suárez no había posibilidad. ¿Su conocido voto disidente en el caso de la Sunlan pudo haber influido? Bueno, lo que el doctor Julio Aníbal Suárez ha señalado que hay coincidencia en que los 3 magistrados que quedaron excluidos de la Suprema Corte fueron 3 que firmaron un voto disidente, que él ha aclarado en varias ocasiones que él, contrario a lo que hicieron sus compañeros que entendían que estaban beneficiando al gobierno, simple y llanamente se limitaron a señalar que la acción de inconstitucionalidad sí era admisible en base a unos criterios jurisprudenciales que la propia Suprema Corte había trazado. Es decir, sin entrar a juzgar el fondo de si era constitucional o inconstitucional. Sin embargo, aquellos que el Poder entendió que le dieron una decisión favorable, aunque no lo dicen en el dispositivo de la sentencia, en los considerando de la misma, hacen contar que se trataba de un contrato que había sido otorgado en violación de la Constitución de la República y que era una exigencia su aprobación congresual. Es decir, se señala ese motivo. Yo pienso que no, que pueden haber otras razones que incluye ese caso y que hubieran otras más. Yo creo que la independencia, como históricamente se comportó el doctor Julio Aníbal Suárez, creo que no es del agrado no del presidente Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, sino de ningún partido político aquí en la República Dominicana. El caso de la Sunlan es un caso cerrado judicialmente. Bueno, porque allí lo que se debatió era exclusivamente si el contrato era constitucional o no, y la Suprema Corte de Justicia, insisto, en la parte donde se expresa sobre la misma, dice que es inconstitucional. Ya ese es otro tema que pasa por el control externo que le corresponde a la Cámara de Cuentas y puede pasar por una investigación de carácter penal si del mismo se derivan conductas típicas que sean reprochadas desde el punto de vista penal. Pero eso le corresponde al Ministerio Público y la prescripción más grande son 10 años. Pero eso significa que el caso podría ser reabierto, ¿no? Sí, claro, porque es que allí lo que se juzgó fue una acción de inconstitucionalidad, que por cierto, debo decir, incluso en eso yo disiento de la posición del doctor Julio Aníbal Suárez, a quien represento, en mi opinión, esa acción de inconstitucionalidad presentada de esa forma fue un acto de torpeza del Partido Revolucionario Dominicano, porque en realidad el control de constitucionalidad a cargo de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces ejercía el Tribunal Constitucional, era el control de constitucionalidad de las leyes, y se justifica también que aparte de las leyes, los reglamentos de ejecución de las leyes estén sometidas a ese criterio de ley que establecía el antiguo artículo 67 de la Constitución, pero no se extendía a los contratos. Eso tiene otros cauces. El hecho de que, esa acción dividió la Corte Suprema y marcó lo que ha pasado, marcó esta obstinación que ha tenido el partido de gobierno por tener indudablemente un control de la Suprema Corte de Justicia en términos de mayorías. Entonces, escuchando todas esas opiniones, parecería que uno pudiera llegar a la conclusión de que realmente tenemos altas cortes cautivas, ¿no? Por un grupo político que tiene un control prácticamente absoluto o parcialmente absoluto, si esos dos conceptos se pueden armonizar, de las decisiones futuras y presentes que pueda tomar esa corte. Bueno, todo va a depender del sentido de responsabilidad. Yo escuché precisamente a un invitado del presidente Fernández en el Salón de las Cariátides, una conferencia magistral que dio el senador francés Robert Badinter, que fue presidente también del Consejo Constitucional francés,
y al final de su exposición, en presencia del presidente Fernández, del cuerpo diplomático, numerosos funcionarios del gobierno y miembros de la comunidad jurídica nacional, señaló que un buen juez es aquel que es mal agradecido con el que lo nombra y fiel y leal a la Constitución, a las instituciones y a los valores democráticos. Entonces, yo pienso ya que estas personas, por ejemplo, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, son magistrados por un periodo. Dudaría mucho que una persona de la trayectoria del doctor Milton Ray Guevara, una trayectoria histórica, vaya a asociar su nombre a actos que no puedan explicarse desde el punto de vista constitucional, porque hay una situación aquí. Ya estos temas, la última palabra no lo tienen las jurisdicciones nacionales, lo tiene la Corte Interamericana. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, sí es más complicado porque precisamente lo que decimos es que en parte se rompió la importancia de la independencia judicial y del cuerpo judicial separado de los políticos. Usted habla de un periodo, cuando usted habla de un periodo está hablando de 9 años y 12 años. Sí, bueno, pero es que de allí lo que sale es tu nombre, ¿no? Es tu nombre que queda para pero siempre. Pero estamos hablando de jueces de más de 60 años que posiblemente solo tendrán oportunidad. Sí, pero son gente que tienen una gran trayectoria. Hay muchos que son jóvenes, en el caso del Tribunal Constitucional. Y en el mismo caso de la Suprema Corte de Justicia hay muchas personas, muchos jóvenes que han llegado allí. Entonces, al fin y al cabo, los jueces lo que tienen es que aplicar el derecho, aplicarlo con independencia, aplicarlo con imparcialidad, porque cuando hacen lo contrario, no actúan con independencia, actúan de manera parcializada, se incurre en un hecho lamentable que se llama la prevaricación, que es un ilícito penal, que es precisamente por lo cual hemos calificado de infame y de cobarde la imputación que se ha hecho al magistrado Julio Aníbal Suárez. O sea, hacerle la imputación de que no siempre se comportó con independencia, con insuficiente imparcialidad, es decirle que él era un juez que había prevaricado. Y hacer esto en relación a esta persona realmente constituye un atentado cobarde que no se justifica, ¿no? Frente a una persona de su trayectoria. Nos queda poco tiempo y tengo una última pregunta que quisiera saber su opinión como abogado. ¿Cumplió rigurosamente con el mandato constitucional de rendir cuentas de su gestión el año anterior el presidente Fernández en su comparecencia ayer ante la Asamblea Nacional? Ha sido muy criticado, se ha dicho que más que una rendición de cuentas fue una evaluación de su gestión. Sí, fíjate, Miguel, ese es un tema importante. Históricamente los presidentes nuestros aprovechan el escenario de la Asamblea Nacional los 27 de febrero que cautiva a toda la opinión pública nacional para resaltar los logros de su administración. Eso no ha sido exclusivo del presidente Fernández, lo han hecho el presidente Mejía, lo hizo el presidente Balaguer, lo hizo el presidente Jorge Blanco, lo hizo el presidente Antonio Guzmán. Es decir, todos los presidentes de la llamada era democrática han seguido esa línea, esa trayectoria. Lo importante del tema de la rendición de cuentas es que los presidentes tienen que entregar en ese acto protocolar las memorias de los secretarios de Estado y los actos de su gestión y el informe, ¿no?, de la gestión económica financiera que ha realizado. Y la labor que le corresponde es al Congreso Nacional ponerse a integrar las comisiones correspondientes para examinar si la labor del Ejecutivo, ¿no?, esa presentación protocolar que hace de lo que fue la labor del año anterior se corresponde con los mandatos constitucionales, se corresponde con las aprobaciones de la ley del presupuesto. De manera que el trabajo importante en una democracia le corresponde al Congreso Nacional de darle seguimiento y estudiar lo que el presidente le lleva como memoria explicativa. De manera que la parte del discurso yo lo veo más bien como una parte protocolar, porque el trabajo importante que lo tiene que hacer el Congreso de examinar con todo rigor, no eso que el presidente de la República le lleva, le deposita en la sesión memorable de la Asamblea Nacional los 23 de febrero. Pero es muy difícil que, conociendo la trayectoria del Congreso y sabiendo de la mayoría de que dispone el presidente de la República en ese Congreso, que difícilmente cumpla con esa tarea. Pero es una pena eso, porque eso lo que nos muestra es un déficit en la labor del Poder Legislativo. Entonces, pero es una realidad. De hecho, Miguel, incluso la Constitución del año 2010 que fortalece todo el proceso que tiene que ver con la labor de control y fiscalización que debe hacer el Congreso respecto al Ejecutivo, manda a que se dicte una ley que no se ha dictado. Creo que la licenciada Minú Tavares Mirabal, la diputada, presentó una iniciativa que no ha sido conocida, donde se reglamenta la manera en que el Congreso Nacional conoce de esos informes y de esa rendición de cuentas y emite los dictámenes correspondientes. Es una labor que tiene que realizar el Congreso y es una omisión inconstitucional. Muy brevemente, en que está incurriendo. 30 segundos. En el caso hipotético de que un presidente no cumpla con ese rigor
y se examine bajo los preceptos de esa ley, ¿cuál sería la sanción a un presidente? Bueno, la sanción es que le reprueba la labor de la administración, y esa es una falta grave que pudiese generar teóricamente en un juicio político. En un juicio político, en el mismo Congreso. En un juicio político. Y en el caso del expresidente Jorge Blanco se suscitó un tema interesante. Parte de los argumentos de la defensa era que el presidente Jorge Blanco tenía un descargo de la labor de su administración. Entonces, si tenía un descargo de la labor, era una tesis del profesor Luciano Pichardo, que era parte de su barra de defensa. Entonces, si tenía ese descargo, entonces no podía derivarse responsabilidad de carácter penal. Bien, doctor, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A todos los amigos de Portada, esperamos que haya disfrutado esta noche de nuestro programa. Les deseamos un buen resto de la noche, al igual que a nuestro invitado, y los esperamos como de costumbre mañana para otro Portada. Hasta entonces.